¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy les traigo este tema que se llama Mi guitarra patea. Se sorprenderían la cantidad de veces que me han dicho eso cuando viene un cliente, generalmente al taller, por alguna inquietud de su guitarra. Generalmente cuando viene por una inquietud que tiene que ver con un blindaje de la guitarra o alguna mejora en el cableado. En ese caso, a veces me plantean la cuestión de que su guitarra les da algún tipo de shock pequeño eléctrico, alguna inducción, alguna cuestión por el estilo. Y bueno, y lo primero que les comento, lo que les digo a ustedes también, es la guitarra es un instrumento absolutamente pasivo, no hay ningún tipo de electrónica activa, no hay un circuito que esté alimentado con una tensión, ni siquiera con una alta tensión en el caso de las guitarras activas. Estamos hablando de 9 voltios. Entonces la cosa no va por ahí, evidentemente, no va por el tema de la guitarra, sino que va siempre por el tema de lo que está al otro lado de la guitarra, ¿sí? Del amplificador, que puede tener un problema. Ya hemos hablado mucho del tema de los dead caps en la antigüedad, ¿no? De vivo neutro y cómo se ponía ese dead cap en el neutro, porque antes básicamente los enchufes tenían solamente una forma de conectarse, entonces como que siempre sabíamos cuál era el neutro y cuál era el vivo. Eso ya no pasa más. Los dead cap realmente han matado gente y son un problema, por eso hay que quitarlos de los equipos antiguos, como hay que quitar también en el caso de los equipos antiguos todo lo que es tensión de filamento de las válvulas que van por el chasis del equipo. En equipos muy viejos, en amplificadores muy viejos, hay gente que no le gusta que haya equipos, pero bueno, es costumbre. En amplificadores muy viejos, lo que se hacía era uno de los polos de los calentadores de las válvulas, ¿sí? Inclusive haciéndolo con alterna, se mandaba a través del chasis del equipo. Entonces eso no estaba muy interesante, digamos. Que también podría traer aparejado ciertas molestias a la hora de tocar, al hacer tierra nosotros o al tocar nosotros elementos de la tierra. Las cuerdas están en la tierra, el puente está a tierra, y ahí podemos llegar a un punto interesante de cómo mejorar eso, ¿no? Primero que nada, en el lugar donde tocamos también, ¿no? La eléctrica del lugar, fíjense siempre que esté correcta ante cualquier mínimo ruido, ¿no? De que vemos que hay algo que no está bien, que tocamos el chasis del equipo y nos da una inducción, o tocamos cualquier tierra, sea del equipo, de nuestra pedalera o de nuestra guitarra, y nos da inducción, tenemos que abrir los ojos y ver qué está pasando ahí, qué está pasando con la tierra. Hay veces, esto ya es mucho más grave, hay veces que la tierra en alguna instalación eléctrica está, digamos, en cortocircuito con alguno de los polos de los 220, en el caso de los lugares donde tenemos 220. Entonces es muy peligroso eso. También el hecho de cuando vemos enchufes en el piso y no sabemos si estamos en un estudio de grabación o estamos en un en vivo, ¿no? En un lugar en vivo. Me ha pasado de tocar en un lugar en vivo en el cual había enchufes en el piso y cuando había mucha humedad yo estaba tocando y sentía la inducción en las cuerdas. O sea, básicamente las cuerdas me pateaban un poquito, lo suficiente como para molestarme y tener que tocar igual, ¿no? Estamos hablando de esto hace muchos años, ¿no? Hace más de 20 años. De todas maneras, yo siempre llevaba, por ejemplo, algún tipo de toma en el caso de que investigara o que viera que el problema venía por la tierra, ¿no? De la tierra del lugar estaba mal con respecto a los polos. Literalmente la pasaba por encima de la tierra con un toma de 2 patas y de esa manera me evitaba mucha patada de ese tipo. No es lo ideal, o sea, en realidad debería estar hecha la tierra y debería estar bien hecha, pero nosotros vamos a cualquier lugar, no es que vamos a ir a un ambiente totalmente aséptico y un estudio de grabaciones donde sabemos que está todo bien y está todo controlado, o nuestra casa donde pasa lo mismo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con ese tema. Para aquellas personas que van tocando por ahí en muchos lugares y a veces tienen ese problema, tengan cuidado mucho con el tema micrófono a guitarra, ¿sí? Cerrar un circuito. Ahí está uno de los problemas más grandes, ¿no? Entrar a cerrar circuitos donde nosotros somos la resistencia de ese circuito y bueno, y ahí es que nos llevamos esas patadas. Si tienen problemas de inducción, en realidad una modificación que le pueden hacer a una guitarra, va a parecer una pelotudez, pero en realidad realmente funciona. Es que por ejemplo tengan en su guitarra, en uno de los potes, tengan un push-pull que lo que haga es cortarle el cable de la tierra que va hacia el puente. Es decir, que el puente, todo lo que es el puente, sea el vibrato, la palanca, el puente y las cuerdas, todo eso que es separado de la tierra,
y sí que obviamente atierra el resto, ¿no? El jack va a quedar a tierra porque si no la guitarra va a hacer ruido. La llave selectora, bueno, tiene su aislación de plástico. Entonces van a zafar bastante bien de todos esos problemas cuando son mínimos pero molestan. Todo lo que toquen de tierra en el piso les va a molestar todo. Vayan con un calzado lo más adecuado posible. Cuanto más goma en la suela, mejor. Por ejemplo, ¿no? Si bien ya ahora el tema del calzado no se usa tanto como antes, la suela, digamos, pero la goma es fundamental. Ni hablar el hecho de tocar descalzo, ¿no? Es un peligro. Entonces tengan en consideración todas esas cosas. Realmente son importantes y hacen a nuestra seguridad. En realidad yo estoy hablando de casos más bien intermedios. Si bien toqué algunos temas o puntuales donde hay shocks eléctricos grandes, a mí me pasó en vivo una vez un shock eléctrico grande, la cual por suerte salí bien parado, pero podría haber no salido bien parado. Literalmente no quedé parado de ese shock eléctrico. Y después me ha pasado de recibir ciertas descargas en determinados toques puntuales, sobre todo en escenarios armados al aire libre y digamos, no sabiendo bien cómo estaba armado ese escenario. Entonces, lo que hacía en general era o aislar la tierra porque venía por la tierra el problema o le buscaba la vuelta. Hoy en día hay algunos inventos interesantes que nos ayudan a pasar, digamos, esa parte de la mejor manera. Por ejemplo, en Argentina Eric Jacobs inventó la famosa canillera, que sirve un poco para ponerlo ahí en el medio y cuando tenemos un problema, zafar. Es verdad que este tipo de elementos a veces suman un poquitito más de ruido en la línea y en la cadena de setup que tenemos, pero nos pueden salvar de un tema de un shock eléctrico, y cosa que no es menor. Entonces, tengan cuidado cuando vayan a tocar una tierra. Por lo pronto, no tratar de cerrar un circuito a través de otra cosa. También se crean graves problemas cuando tenemos dos tierras distintas, ¿no? Con referencias distintas y hay una diferencia de potencial, digamos, un voltaje entre una tierra y la otra. Ahí también podemos tener un grave problema. Entonces hay que medir todo eso. Deben llevarse un tester para medir cómo está la tierra y demás. Hay muchos tutoriales sobre eso. Ahora es un video corto y no pienso ahondar mucho en eso. Capaz que en algún momento lo hago. O capaz que hablamos con gente que se dedica específicamente a eso, como para darles una opinión externa y no esté yo siempre hablando de lo mismo. En ese caso, en el caso de que nos molesta un poco la guitarra, el caso ese de que la gente me viene y me dice mi guitarra me patea. Bueno, primero, la guitarra no es, volvemos a lo mismo, la guitarra no es, la guitarra es un instrumento que tiene un circuito completamente pasivo, salvo las guitarras activas no patean porque tienen un circuito con batería 9 volt, es más, generalmente esas guitarras se les saca el cable a tierra para no inducir una corriente estática y poder quemar los preamplificadores que están adentro de los micrófonos. Entonces, generalmente no patea menos, inclusive una guitarra de ese tipo. Y la mejor solución en esos casos a veces es a través de una llave push-pull, por ejemplo, en el tono, un tono que no estamos usando, o un tono que está bajo y que no tenemos problema en levantarlo. En lugar de agregarle alguna función extra que tiene que ver con el audio, le podemos agregar una función que lo que haga es esa misma, justamente desconectar las cuerdas y el puente de la tierra del resto de la guitarra. No les va a sumar tanto más ruido eso. Obviamente cuando toquen las cuerdas no les va a eliminar completamente el ruido, pero si la guitarra es silenciosa en general o está bien blindada, no va a hacer diferencia el hecho de que toquen o no toquen las cuerdas a nivel ruido, señal ruido. A nivel de las pataditas esas y esa molestia que puedan tener por voltaje o inducciones, les va a salvar la noche y no les va a traer molestias porque va a quedar completamente aislada la tierra del puente y las cuerdas del resto del circuito. Entonces es una forma, digamos, súper sencilla de solucionar un problema para aquellos que tienen ese problema. Pero, insisto, revisen siempre su instalación eléctrica, revisen la de su casa, llamen a un electricista certificado para que lo hagan y así se quedan tranquilos. Y obviamente cuando van a tocar en vivo, tengan las precauciones del caso cuando ven que algo no está bien, cuando sienten que algo no está bien, cuando tocan algún elemento del chasis de su pedalboard, de su equipo o de su guitarra y sienten que están teniendo cosquillas o un poquito de patada. Eso ya es una mala señal de algo que está pasando y que no está bueno. Así que cuídense, cuiden a sus músicos amigos.
Si ven que alguien queda pegado, no intenten socorrerlo, obviamente, porque ustedes también lo van a quedar. Busquen ayuda rápidamente, apaguen la llave general si hay, desconecten lo que tengan que desconectar si pueden hacerlo. Y si ninguna de estas instancias funciona, denle una patada a su amigo con el pie, no con la mano, en lugar de agarrarlo. Le dan una patada con su zapato, a ver si pueden sacarlo, zafarlo de esa situación, ¿sí? Digamos, no es la mejor manera, pero probablemente funciona mejor que si los van a agarrar para tratar de sacarlos de ese momento difícil. Ya estamos hablando de situaciones extremas, pero lo cierto es que hay que tomar bastante conciencia de lo que está pasando a nivel escenario. Si bien ahora estamos viviendo una época distinta, porque poca gente está tocando y hay muchas restricciones, pero de todas maneras esto ya queda no solamente para ahora, sino también para el futuro, y espero que lo tomen en cuenta. Les mando un abrazo muy grande. Y les comento nuevamente que estamos por sacar en estos días varias cosas interesantes. Primero, los cursos nuevos de electrónica para músicos. 2 libros importantes también y cursos donde van a entender la guitarra eléctrica, ¿sí? Lo que tenemos acá por dentro absolutamente, y van a comprender cómo solucionar un montón de problemas. Algunas cosas como las que hemos hablado. Y también estamos estrenando la página de cursos oficial de EPM Cursos. La vamos a estar estrenando en estos días, en los cuales ustedes van a tener un perfil, van a poder visualizar perfectamente los cursos que ya tienen comprados, los que no, van a ver hilos de conversación en los videos exclusivos de cada curso que compran, donde van a poder intercambiar información no solamente conmigo, sino también con otros usuarios que compraron ese curso. Entonces son muchas cosas interesantes que las pueden tener suscribiéndose, por ejemplo, a la newsletter de Electrónica para Músicos, donde les va a llegar de esa manera al email todas las promociones que tenemos en cuanto a cursos, y también todas las novedades y nuevos cursos que vamos a sacar. Vamos a tener también 2 o 3 novedades súper interesantísimas que vamos a estar estrenando los próximos días, así que quédense por ahí y estén atentos a todas nuestras redes, que vamos a estar avisándolo. Les mando un abrazo grande, espero que estén bien, cuídense, nos vemos en la próxima de Taller en Vivo.